La paz de Dios para todos. Le damos la cordial bienvenida a nuestra iglesia Evangélica Unida Congregación de Santurce. Estaremos llevando a cabo la escuela bíblica para el día de hoy, 24 de octubre 2021. Así que seguimos con la segunda unidad, llamados para alabar a Dios. Es la lección número 8. Felices los que alaban al Señor. Y eso va a estar basado en el Salmo 84. El texto áureo nos dice: entonces clamaron a Jehová y sus angustias los liberó de sus aflicciones. Amén, poderosa palabra. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Wilfredo con la escuela bíblica de esta mañana. Siéntase en la libertad de aportar a la clase. Así que vamos a tener a nuestro hermano Adrián, que va a tener a cargo el micrófono. Cualquier duda que ustedes quieran tener o quieran leer, se acercan a Adrián y a dar su aportación. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga, mi hermano. Que el Señor le bendiga aún más. Damos gracias al Señor siempre por la oportunidad que nos permite de poder estar congregados aquí en su casa, ¿verdad? Sobre todo ya pasando toda esta situación de los últimos años ya, ¿verdad? Pues es reconfortante poder estar otra vez reunido aquí personalmente. Como decía la hermana, la lección que tenemos asignada para hoy es la lección número 8 de su expositor. Y para aquellos que pues, no tengan el expositor, precisamente como yo, que lo tuve hace un momento, estaremos ubicados en la palabra que aparece en el Salmo 84, ¿verdad? Salmo 84 completo es el que nos compete a discutir en esta mañana. Felices los que alaban al Señor. Ese es el título de esta lección de esta mañana, ¿verdad? Y hagamos entonces un poquito de historia, ¿verdad? En cuanto a este salmo. Antes me gustaría dejar otra vez anunciado, ¿verdad? Que por favor, en la medida que pueda, se integren con la participación, ¿verdad? Su comentario o cualquier duda que pueda ser de beneficio para todos. ¿Sí? Especialmente quizás si la discusión que trae esta mañana no está completamente alineada a la intención del expositor, porque como les digo, hace unos momentos yo estuve el expositor, o sea que está desarrollada básicamente a la estricta palabra de la Biblia, Salmo 84. Antes de continuar, me gustaría que si algún hermano de los que está presente pudiera elevar una oración que nos permita, ¿verdad? Dar apertura a la clase bajo la dirección del Señor. Así que me gustaría un voluntario que haga una oración, por favor. ¿Puede orar? Adrián. Me la cita ya. Oremos. Dios de amor, Dios de bondad, Dios de infinita misericordia, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de un día más de vida, Dios. Señor, en esta hora nos preparamos para recibir el estudio bíblico, Dios. Que seas tú guiando al Maestro, Padre Eterno, como ya lo has preparado, y que nosotros seamos receptivos para escuchar y luego aplicar lo que aquí hemos aprendido. Gracias, Señor, por lo que aquí estamos. Aligera los pasos de aquellos que están de camino y cuídales.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Gloria. Pues, como les decía, hagamos un poquito de historia sobre este Salmo 84 para conocer, ¿verdad?, bajo qué circunstancias se da la escritura de este Salmo, ¿verdad? Tradicionalmente hemos siempre designado, ¿verdad?, o hemos entendido que los salmos se le atribuyen a David, pero también hemos aprendido con el pasar del tiempo, ¿verdad?, que realmente hay 5 subdivisiones dentro de todo el libro de los salmos y que ahí vamos a encontrar entonces otros también escritores, otras personas que también aportaron para la acumulación de estos salmos, o más bien cánticos, ¿verdad? Este que nos compete mañana se le atribuye, y alguna de sus Biblias quizás lo especifica, es atribuido a los hijos de Coré, ¿verdad? Son 11 en total los salmos que aparecerán asignados a los hijos de Coré. Entonces, ¿quiénes eran estos los hijos de Coré? ¿Verdad? Nos trasladamos entonces al momento del éxodo, ¿verdad? Y encontramos esta figura de Coré, que resulta ser familiar, ¿verdad?, primo de Moisés, ¿verdad?, el caudillo que el Señor llamó para liberar a su pueblo. Hay una historia en ese trasfondo, ¿verdad?, del pueblo de Dios, de Israel, en el exilio, cuando Coré se levanta, ¿verdad?, prácticamente en rebeldía contra Moisés, más bien porque entendía que él también podría tener el derecho, si decimos de alguna manera, el derecho de ser llamado también o ser escogido también al sacerdocio. Quizás porque sí había sido líder dentro del pueblo, porque quizás a veces, ¿verdad?, el hecho de que somos amigos o familia, pensamos que nos permite o nos califica de la misma manera. La cuestión que en cierto momento Coré determinó que él pensaba que él también podría ser parte del grupo sacerdotal, a pesar de que Dios sí había dado la instrucción de que fuera del grupo de levitas precisamente, ¿verdad? De los adoradores. Entonces aquí surge en Coré, ¿verdad?, digamos, esta disyuntiva, ¿verdad?, de que quiero hacer lo que, como decimos en buen puertorriqueño, quiero hacer lo que a mí me dé la gana, no lo que Dios tiene planeado para mí, ¿verdad? Y eso a veces es una gran controversia, ¿verdad? Incluso en nuestros días. Pues resulta que esto llevó a tal extremo de que tuvo que Moisés enfrentar esta situación, este levantamiento de Coré, porque se le añadieron otras personas más y ya había creado una situación en aquel campamento. Y Moisés, tomando la autoridad que Dios puso en él, ¿verdad?, y para testimonio de toda aquella multitud, pone a prueba la que es la palabra del Señor, ¿verdad?, el mandato de Dios, la voluntad de Dios, y eso causa, dice Números, que fuera tragado por la tierra Coré y todo el convete que le hacía coro, que lo seguía. Pero, aunque en ese mismo relato determina que su familia, sus propiedades y todo fue consumido, destruido, es curioso que Dios en su misericordia permitió que que aquellos niños de Coré, específicamente los de Coré, se salvaran de aquel castigo, de aquella situación. Cuando aún muchos de ellos fueron 3, algunos de ellos aún eran, digamos, muy pequeños, ¿verdad? Sin la capacidad de sostenerse por sus propios recursos. Sería prudente, ¿verdad?, que nosotros entonces pensemos y nos ubiquemos a la condición social, ¿verdad?, y legalista del momento, ¿verdad?, allá desde el inicio del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con estos niños ante, digamos,
tal manifestación de autoridad o de castigo contra sus padres. Hemos estudiado en otras ocasiones, ¿verdad? Que de acuerdo a la tradición del momento, esos muchachos fueron también prácticamente rechazados. Recuerde que estaba la ley de que hasta la cuarta generación todavía el pecado de sus padres iba a redundar en los hijos. Pues obviamente estos jovencitos, estos niños, fueron prácticamente rechazados del núcleo o quedaron, digamos, sin privilegio, sin palabras, sin honor, ¿verdad? Sin apoyo del pueblo en general, ¿verdad? Como decía, una vez caía alguien en desgracia, toda la familia también era partícipe de esa desgracia. Pues esto nos va a traer y vamos a hacer la unión, ¿verdad? Para encontrarnos en los salmos, que dijimos que vimos a David, entonces nos llevaría básicamente a encontrarnos en la cueva de Adulán. Ese es el lugar donde David, ¿verdad? Luego de aquel momento de gloria inicial que mató al filisteo, que mató a Goliat, que es el nuevo ungido, ¿verdad? Que se dio a conocer. También sabemos por el relato bíblico que entonces empezó a caer en una desgracia. Cayó mal ante los ojos del rey Saúl, fue perseguido, estuvo involucrado en un recién matrimonio improvisto, es perseguido a su vez por los filisteos, por la hazaña que acaba de hacer. Y todo esto quedó, digamos, un momento difícil de derrota, de sentimiento de derrota, de persecución, de agotamiento. Y es cuando el relato bíblico nos dice que se oculta o se aparta a la cueva de Adulán. Allí dice también el relato en Samuel que se añadieron a él, se acercaron a alrededor de 400 hombres, ¿verdad? Podríamos pensar de inmediato otra mente distorsionada, ¿verdad? O rebelde, hubiera aprovechado esta ocasión y crear de ese grupo un grupo rebelde contra Saúl, y hasta en cierto modo hubiéramos dicho, pero es que bien podía hacer, ¿verdad? Pero no, ese no era el propósito. Los que llegaron eran allí personas afligidas, dice, personas en quiebra, personas sin recursos, personas perseguidas, prácticamente igual que David. Pues, ¿quiénes llegaron allí? ¿Quiénes se confundieron con David bajo las mismas circunstancias de rechazo, de persecución, de opresión? Pues estos, los descendientes de Coré. Y es de ahí, desde esa situación, que se delinea, ¿verdad? Pues me imagino que allí surgió, como decimos nosotros, la musa para desarrollar este canto. Pues sabemos, os repetimos que los salmos son cánticos, alabanza, ¿verdad? Coros que eran transmitidos, ¿verdad? Por levitas, ¿verdad? Para la adoración de diversas actividades, ¿verdad? O situaciones. Cuando discutamos en parte, ¿verdad? Lo que dice el Salmo 84, nos percatamos que bien se adapta a esta situación, a esta historia que estamos contando en este momento, ¿verdad? Y más bien lo que destaca es un deseo, es regresar a la ciudad santa, ¿verdad? En otras palabras, de regresar luego de ese desahucio, ¿verdad? De esa rechazo, que puedan regresar, es lo que destaca el Salmo, que puedan regresar, ¿verdad? En gloria, a disfrutar en gloria, ciudad sagrada, ¿verdad? Ocupar otra vez el momento. Eso básicamente es lo que da pie a este Salmo, ese es el cántico. Ahora, como siempre hacemos, que es lo importante, es necesario para nosotros hoy comprender cómo nos advierte, cómo nos habla este salmo para nosotros hoy, porque ya no estamos en esa cueva de Adulán, ¿verdad?
Hoy quizás estamos desde otros sectores, pero queremos igual ir en peregrinaje a la ciudad, a la casa prometida. Es cierto que más adelante este salmo lo utiliza y sigue en medio del pueblo de Israel, posiblemente en el momento que fueron desterrados a Babilonia y recurrieron otra vez al cántico en el deseo de regresar, ¿verdad? Lo que quiero decir es que estamos partiendo desde el origen del cántico, de por qué se da, pero quiero que vayamos haciendo también este ideal de hacia dónde hoy nosotros también vamos a dirigirnos, hacia dónde es la dirección que debemos asumir, ¿verdad? Para llegar a esa ciudad sagrada. Así que ya deben ir pensando, ¿verdad? Haciendo un ideal de que vamos a hablar también desde este salmo en una manera escatológica, ¿verdad? Sino al futuro, ¿verdad? Sino en la figura de Jesucristo. Eso es lo importante para nosotros hoy, ¿verdad? Amén. Hasta ahí nos vamos entendiendo. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ok. Así que qué bueno que tengo más hermanos conmigo y vuelvo a repetirles que es esencial, desde mi punto de vista, ¿verdad? De mi estilo, que usted, por favor, se haga partícipe de la clase. No estamos predicando, estamos en el momento de clase. Podemos interactuar, debemos interactuar, ¿verdad? Nuestras dudas, que posiblemente son las mías y que usted también comparte. Amén. Entonces, vamos a dividir este salmo, digamos, en tres partes. Y así leemos esas porciones, discutimos esa porción y así vamos adelantando. Y, ¿verdad? Con la intención de que al final podamos unirla, hacer el recorrido. Y estas tres partes van a ser, la número 1, vamos a titular, el deseo de ir hacia allá, ¿verdad? Hacia la ciudad. ¿Verdad? Recuerde que somos peregrinos, un peregrino, somos un caminante, somos una persona que queremos. Eso es lo que relata este salmo. Entonces, esa primera porción, vamos a considerar los textos del 1 al 4. Luego, la segunda porción la vamos a considerar como el deseo de llegar, ¿verdad? No solamente querer ir, sino que debemos demostrar el deseo de que vamos a llegar. O sea, hay que poner la acción. Y eso serán del versículo 5 hasta el versículo 9. Y la última porción, que será el deseo de quedarse ya. Habiendo llegado a este lugar, quiero permanecer en él. Y obviamente eso es el restante del Salmo hasta el versículo 2. Amén. Así que, por favor, para lo que le pedí de la práctica, alguna hermana que nos lea los primeros 4 versículos de este Salmo, por favor, para comenzar a discutir. El del micrófono. ¿Quién? La hermana Judy. Gracias. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a leer el Salmo 84, los versículos del 1 al 4. Sí. Cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos, cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén, gracias. Si quieres, desde ya, de esta posición, si tienes algo que aportar en relación a esos versículos, podríamos comenzar desde ahí, ¿verdad? A ver. Aquí vemos al salmista
que está expresando el anhelo tan profundo que siente por regresar a la casa de Jehová. Él extraña lo que vivía y lo que sentía cuando estaba dentro de los atrios de la casa de Jehová. Y bendice y establece la bienaventuranza de aquellos que perpetuamente están alabando al Señor. Amén, gracias. Ok. Mire qué interesante ese primer versículo, el número 1, donde hace un contraste inmediatamente, digamos, de fuerza o de estado, ¿verdad? Comienza diciendo cuán amables son las moradas, pero inmediatamente reconoce una autoridad, ¿verdad?, completa al establecer, oh Jehová de los ejércitos. El mismo Señor que tiene la llave, que tiene la autoridad, digamos, para destruir, ¿verdad? Porque ejército, en ese mismo lugar, en esa misma perspectiva, da espacio con amabilidad, ¿verdad? Con oportunidad para todo. Para todo, obviamente, para todo el que desee acercarse a él, ¿verdad? O sea, que a la misma vez que representa fuerza, también da acceso, da, ¿verdad? Es permisivo. Y es interesante porque a veces nosotros comenzamos, ¿verdad?, a utilizar, ¿verdad?, desde ese punto de la autoridad, de la restricción, para nosotros mismos, ¿verdad?, evadirnos, ¿verdad?, o apartarnos. Así que no, al contrario, con esa misma fuerza y autoridad, a la misma vez, provee refugio, ¿verdad? Y repito, para todo aquel que sí tiene la disposición de hacerlo. Porque Cristo, este Cristo, ¿verdad?, que hoy es el que seguimos, ¿verdad?, fue aquel que se destacó y que fue llevado hasta allí como el mayor y ultimario sacrificio, ¿verdad? Es a través de él que abre la puerta, ¿verdad?, de la reconciliación de nosotros, humanidad, con ese mismo Dios poderoso, líder de ejército. Así que nos permite acercarnos tal como el mismo y propio gorrión, ¿verdad?, que es el ejemplo que nos da la porción. Ahora quiero que podamos entrelazar, ¿verdad?, la historia original del Salmo, dónde y quiénes son los protagonistas. Y es que allí, dentro de sus autores, está Taf. Su significado precisamente es, lo que refleja es el salto que da el niño cuando apenas camina, que va como de saltito, como de brinco, tal como lo hace el ave, el gorrión, que en su simplicidad, ¿verdad?, no cuando está ejerciendo el vuelo, sabemos que va de saltito, de brinco, tal como ese niño. Se está insertando la descendencia de Coré, ¿verdad?, directamente en lo que es el relato del Salmo. Eso es lo que quiero que vean, que las palabras, ¿verdad?, las circunstancias, siempre se van a expresar desde la visión, desde el punto del individuo que está exponiendo, ¿verdad?, en este caso, los descendientes de Coré. Así que hay una similitud ahí, ¿verdad?, en el verbo, ¿verdad?, la intención y sus circunstancias. Para los pequeñines es más fácil llegar de saltito, de brinco, ¿verdad?, que quizás, como decimos, como usamos en el ejemplo, o en el ejemplo no, como usamos en la misma palabra, ¿verdad?, citada, o por el vuelo per se del ave, que sería mucho más eficaz, veloz, ¿verdad?, y accesible. Volvemos, porque es que nos permite el relato ubicarnos que aún dentro de la limitación que podemos tener, de las circunstancias no tan favorables,
aún de igual manera hay acceso para todos, para todos. En el versículo 4, es importante que exista una comunión diaria y permanente con Dios. Pero también es muy cierto que causa, ¿verdad? Mayor satisfacción, como les decía al comienzo cuando me presentaba, ¿verdad? Causa aún mayor estado, bienestar, ¿verdad? Cuando, como ahora, nos congregamos todos juntos, ¿verdad? Todos los que compartimos, que tenemos la misma visión, ¿verdad? Los que venimos con la misma intención de adorar a un mismo Dios, ¿verdad? Y se hace como que más agradable. Como dije, es una responsabilidad de cada persona conservar su culto diario racional con el Señor, su comunión. Pero verdad que cuando se acerca el momento de estar todos reunidos, ¿verdad? Unidos en comunión, en alegría, nos conforta mejor, ¿verdad? Esa experiencia de adoración, ¿verdad? En grupal. Pues esto básicamente nos invita o nos llama la atención este versículo 4. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso dice Juan, primera de Juan 1:7. Ese, ¿verdad? Es la certeza, fe, nos motiva a estar todos, ¿verdad? Reunidos en este lugar. Es también importante que veamos, ¿verdad? La intención del que desarrolla la clase, ¿verdad? El tema con nuestras circunstancias actuales, sociales, ¿verdad? De salud, de ley, donde prácticamente ya para 2 años sabemos que hemos estado restringidos de movimiento, no solamente, ¿verdad? Aquí a la iglesia, sino total, ¿verdad? Acceso al mercado, acceso incluso a la oficina o servicios médicos, todo, la escuela, todo ha sido limitado, ¿verdad? Por esta situación que llamamos pandemia. Así que lo que intenta la clase también es, aparte, ¿verdad? De la importancia, como vamos a seguir discutiendo, ¿verdad? De esa visión de llegar a esa casa, ¿verdad? A esa morada permanente, es también recrear en nosotros la satisfacción, ¿verdad? El bienestar que nos es luego de ya ir saliendo de tantas restricciones. Oiga, regresar aquí a la casa del Señor, que es nuestra casa también. Amén. Amén, yo espero que amén. Así que sí, eso es lo que también celebramos a través de la discusión de esta clase de, ¿verdad? Que sintamos ya un mayor regocijo, una mayor intensidad en esa búsqueda de irnos nuevamente congregando hasta aquí. Hasta el momento, ¿alguien quiere abundar, aportar, cuestionar? Ok. Bueno, pues seguimos con la predicación. Quedaba en el versículo 4. Ok. Lo importante es también que tenemos presente que este acto de llegar en este momento actual, de llegar aquí a la casa, ¿verdad? Del Señor, no puede ser solamente como un acto, una respuesta, digamos, religiosa. Cuando digo religiosa, ¿verdad? Es que sea de forma, digamos, mecánica. Lo he dicho yo en otras ocasiones, ¿verdad? En otras oportunidades. No se trata de una hoja de asistencia allí. Puede venir usted los 52 domingos del año, ahí fielmente, ser el primero y ser el último de levantarse esa silla. Si no existe o no puede aún con esa visita usted desarrollar una comunión con el Señor que a su vez se refleje en el compartir
de su prójimo, pues usted sigue haciendo visita a la silla, a la casa de ese mismo Señor. El llamado que nos hace este salmo, ¿verdad?, cuando expresa con anhelo, es que lo único que motive, ¿verdad?, más allá de las consideraciones personales, que lo único que motive ese deseo de estar aquí reunido es la oportunidad, el ejercicio, ¿verdad?, la acción de alabar a Dios. No como una rutina, sino porque vuelvo a usar la palabra, porque es mi anhelo, es mi gozo poder yo expresar, ¿verdad?, agradecimiento, y un agradecimiento de lo profundo de nuestro corazón. Vuelvo a decir, sin resentimiento, sin carga, ¿verdad?, en una acción humilde de nuestra parte, ¿verdad?, en una acción de rendición de nuestra parte, ¿verdad?, reconociendo a Dios soberano sobre mi vida y que es Él que tiene a su autoridad, ¿verdad?, todas las consideraciones que pueden pasar en nosotros, ¿verdad? Desde esa perspectiva es que nos tenemos que allegar aquí y congregarnos a la casa. No es porque me ven, no es porque van a decir si vengo o no vengo, no es porque quiero, ¿verdad?, entretenerme los domingos en la mañana porque no tengo ninguna actividad. No, porque es que veo a la gente que conozco. No, no es por eso. Todo eso quizás puede tener un valor agregado, ¿verdad? Pero que nuestra visita aquí a la casa del Señor sea con toda la intención de agradecer a Dios por su beneficio. Y es cierto que hay momentos, y hemos tenido momentos, que no hay tan grado de intención o deseo en llegarnos a la casa del Señor. Por las diferentes circunstancias que pueden suceder, ¿verdad? Llámese enfermedad, llámese cansancio del trabajo, de lo cotidiano. Ponga usted la razón que sea. Pero cuando existe, ¿verdad?, el reconocimiento de nosotros en nuestro ser, ¿verdad?, cuando podemos internalizar cuán favorable ha sido ese Dios en mi vida, que sea suficiente para darme ese impulso, repito, en un acto de humildad, en un acto de entrega, y que podamos darnos la oportunidad, porque así Dios, ¿verdad?, en su infinita gracia, darnos la oportunidad que entonces una vez aquí, cuando llegamos sin esa intención, cuando llegamos seguramente, ¿verdad?, sin ninguna conexión con la mente todavía en el estacionamiento, nos percatamos al final que Dios ha permitido que de alguna manera u otra podamos recibir desde aquí esa palabra que realmente confortaba, llenaba, nos levantaba el espíritu. Y aún así vemos la gracia de Dios, ¿verdad? Así que no puede haber de intermedio consideraciones humanas, ¿verdad?, sino otra vez lo que motive nuestro anhelo, nuestra intención de llegar siempre aquí, sea el establecer, el fortalecer, el practicar la comunión con Dios. Que ya dijimos anteriormente que debe ser diaria, no es que sean los domingos cuando estamos aquí nada más, que debe ser practicada, ¿verdad?, en su diario vivir. Esa oración, ¿verdad?, esa lectura, ese servicio por los míos, mi comunidad, mi compañero. Ahí es que practicamos lo que fortalecemos en esta visita que hacemos en la casa del Señor. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ahora, también esta práctica y allegarnos a la casa del Señor es el inicio, es el deseo de nosotros en nuestro peregrinar, ¿verdad?, mucho allá, mucho más profundo.
nuestro peregrinar a nuestra próxima morada. Ya conocemos esta, ¿verdad? A nuestra próxima morada, que es la permanente. Estas tres divisiones que hicimos en el Salmo, no es que son los requisitos para rescatar, para que el Señor nos rescate. Recuerda lo que dijimos del deseo de ir, el deseo de llegar y sobre todo el de permanecer. No es que eso sea lo que debe estar aquí en nuestro chip para lograr que el Señor se apiade y nos rescate, sino que más bien, estas son las evidencias, esta es la respuesta de nuestra parte luego que el Señor ha tenido misericordia de rescatar nuestras vidas. Ahí es que inició nuestro deseo de ir, ¿verdad? De llegar y de estar con Él. ¿Comentario, pregunta? Muy bien, amén. Pues continuemos entonces para seguir adelantando. Los versículos, decíamos la segunda porción, cubrirían del 5 al 9, ¿verdad? Entonces para eso necesitaría que otro hermano, ¿verdad? Que nos ayude, nos haga lectura de esa porción. Por favor. Adrián, con el micrófono, a ver quién va a leer. ¿Alguien va a leer ya mismo? El Señor tocará a una persona. ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? Judy otra vez. Gracias, Judy. 4, versículos 5 al 9. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha a Dios de Jacob. Mira, Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu elegido. Amén. Aquí podemos ver cómo el salmista reafirma la bienaventuranza o la bendición que tiene el hombre que en sus fuerzas confía en Jehová, que todo su camino lo dedica a Jehová y lo hace de corazón, atravesando, no importa lo que atraviese, porque esto es un salmo que se ampara en la historia del pueblo de Israel. Y en el periodo que se escribió este salmo, ellos atravesaban el valle de lágrimas, que era cuando fueron desterrados al desierto por no aceptar la tierra prometida. Y en ese proceso fue que se escribió este salmo, pero aplicándolo a nosotros hoy día, cuando nosotros atravesamos valles de lágrimas por las situaciones que sea que tengamos, debemos encomendar nuestro camino a Jehová. Y en ese encomendar el camino a Jehová es que vamos a tener la bienaventuranza y la bendición. Obviamente el salmista está reafirmando a Jehová como Dios de los ejércitos, o sea, está reafirmando el poder de Jehová y que se ampara en ese poder. Y le pide al Señor que escuche su oración, estableciendo una relación de intimidad con Jehová, que a pesar de que es Dios todopoderoso, también se inclina a escuchar el clamor de sus siervos. Y le pide y le suplica que escuche el clamor y que sea escudo para el pueblo de Israel y obviamente para todos nosotros hoy en día que somos sus siervos. Amén. Gracias, Judy. ¿Alguien más quiere comentar? Okay. Decíamos que tenía que surgir primero, o surgían primero en nosotros un deseo de ir. Ahora discutimos que queremos llegar. Y eso aún reconociendo que el camino puede ser difícil, tortuoso, ¿verdad? Escabroso. Así que, aún conociendo eso, queremos llegar. Mira qué interesante nuevamente. Inicia esta porción, el número 5, donde este peregrino
donde usted y yo comenzamos reconociendo que no recae en nuestra fuerza. El que piense que está haciendo este peregrinaje por su fuerza, por sus habilidades, por su conocimiento intelectual, pues le tengo una noticia. Está condenado a fracasar. Es por el sostenimiento de Dios, ¿verdad? De Dios mismo, de su fuerza, del Espíritu Santo, que podemos hacer este peregrinaje, este camino en pos de la casa del Señor. Muchos hemos intentado realizar esta hazaña nuestra propia fuerza. Y a muchos hemos visto quedarse en el camino. Precisamente porque cuando usted utiliza su fuerza, cuando usted intenta racionalizar todo lo que tiene enfrente, todo lo que está realizando, va a chocarse muy duro, ¿verdad? Va a consumir su fuerza, le va a agotar, le va a frustrar un sinnúmero de cosas que vemos en ese camino. ¿Por qué? Porque seguimos aquí humanamente, que es la traición mayor, ¿verdad? Nuestra persona, nuestra propia humanidad. Solo podemos superar esas situaciones, esas condiciones que vamos encontrando en el camino cuando lo ponemos en manos del Señor. Y eso es lo que dice el versículo 5. Bienaventurados, dichosos, el hombre que tiene en ti, Señor, su fuerza. De ti es que dependo, no en mí. Y sigue más interesante, en cuyo corazón que nos mantiene muchas ocasiones entretenidos para desviarnos de esta manera del camino correcto. Cuando vamos a los documentos de Juan el Bautista, decía ahí, su mensaje era que había que arrepentirse de todos sus caminos para poder ver el reino de Dios que se acercaba. Es la verdad, ese mensaje de Juan era algo que Isaías había proclamado, ¿verdad? Que iba desde el desierto a levantar la voz para anunciar al Salvador de Israel. Y otra vez, es el que dice que había que arrepentirnos de nuestro camino. Qué maravilla. Entonces, para así poder ver el reino de Dios que ya se había acercado. ¿Quién? La figura de Jesús. A Jesús todos lo vieron. Al Jesús hombre, todos lo vieron. Solo aquel
la visión, que tuvieron la revelación por parte de Dios, fueron los únicos que vieron al Mesías. Es diferente. Todo. ¿Dónde está la casa del Señor? Esto y la iglesia. Todo pasa que lo ven, todo lo ven, y en cada esquina. Pero solo aquellos que logran enderezar su camino, su vereda, son los que pueden participar y estar aquí. Es interesante porque, aunque decíamos en el versículo 1, ¿verdad?, que era de manera amable, que estaba disponible, sabemos que para muchos que tienen esos caminos torcidos, el acercarse a este lugar le es o le crea un gran alcance. Hay gente que dice, ya no quieren escuchar ni de la palabra, no quiero que me escuche a ningún lado. No quiero saber de mi texto, porque sabe que aquí van a torcer, van a enderezar tu camino de vida. Y nuestro orgullo, nuestra ceguera, no quiere que sea revelado de nada. Que estamos mal, que vamos en mala dirección, que tenemos que ser redimidos por el Señor. Eso es lo que nos agrada. Pero eso es lo que viene a hacer el Señor en nuestra vida. Si continuamos con nuestra vida por caminos y antes, no podemos usar entonces de la misericordia que Dios tiene preparada para nosotros. No seguiremos sin ver a la Mesías que ya ha sido preparada. O sea que gracias a estar aquí en esta desconexión, que podríamos encaminar hacia la ciudad. Es nuestra casa, es nuestra dirección. Más allá de la ciudad, ya estamos aquí. Tenemos la dirección para llegar a la ciudad. Como decíamos, habiendo sido el corazón del hombre caído ante el pecado, ante la humanidad, pagamos todo. Ahora, aquellos que han tomado la decisión de enderezar ese camino tienen ya Y han aceptado ya en sus manos el mapa que traza la ruta. ¿Alguien tiene idea o alguien puede mostrarme su mapa? Ahí desde donde usted está. Aquí está trazado, en la palabra de Dios, está trazado toda la ruta que usted tiene que tomar para llegar hasta el Señor. No está escrita por escribir, por un escrito. Libros hay millones. Este es el mapa, es lo que va a dar dirección a nuestra vida para continuar nuestro peregrinaje, ¿verdad? Pero volvemos, solo entenderán el mapa aquellos que se han dado la oportunidad, ¿verdad?, de que ese Redentor haya empezado a nacer en su vida. Aportación, duda, comentario. Pueden participar. Está abierta todavía la oferta. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Recuerdan ese texto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya Jesús reveló la ruta. Ya en la figura de Jesús se refleja para nosotros la ruta a seguir. Seguir su ejemplo, seguir su evangelio y su enseñanza. Y nos lleva a reflexionar una parábola que establece la porción que leímos. En el versículo ya me perdió a mí la lectura también. El versículo 6. Parece que Judy también lo mencionó, ¿verdad? Que dice que en este caminar también vamos a tener valles de lágrimas. Y es que decíamos al principio, ¿verdad? Es que desde que iniciamos en la ruta A, ya de hecho para algunos les es difícil comenzar ese camino porque ya está considerando que no va a ser fácil. Y sí, quizás en el camino, quizás en ese desierto que nos hemos desviado, encontremos un valle de lágrimas, ¿verdad? Porque la certeza es que precisamente vamos a encontrar aflicción. Puede ser enfermedad, puede ser desempleo, pueden ser mil circunstancias que nos suceden a través de la vida. Ahora, la diferencia para aquellos que encontraron la casa del Señor o que van hacia la casa del Señor es que, vuelvo y repito, ya tienen una herramienta. Ya saben cómo van a lidiar con esas situaciones. Ya saben y están conscientes que no es desde nuestra fuerza que vamos a solucionar estas circunstancias, sino que la hemos depositado y la vamos a depositar en el Señor. Y eso, créame, es una gran diferencia. Entonces debe continuar en nosotros, ¿verdad? El deseo de poder llegar hasta la casa de Sión, ¿verdad? La ciudad sagrada. Y es interesante porque a esa llegada, en ese momento, también todo ojo le verá, igual que a Jesús, así, el hombre que estaba allí. En esa llegada, todo ojo le verá, porque todos tenemos la misma oportunidad. Ahora surge algo interesante, o digamos mucho más importante, es que aquellos que siguieron este mapa, esos encontrarán misericordia. Siguió este mapa, el que lo hizo por su fuerza, el que abrió camino él con todos sus conocimientos, ese tendrá juicio. Entonces, le hago, ¿verdad?, un llamado a usted esta mañana. Usted prefiere seguir el mapa, lo cual facilita su camino, su peregrinaje, lo cual es una gran ayuda con un buen bienestar al final, o usted quiere seguir como usted cree, como usted le parece, como usted dice que le conviene, y terminar, ¿verdad?, con muy malas consecuencias. Es el mismo. Los previos. No creo que hayan escuchado a... Ay. Repítelo, por favor.
Aquí. Ahí. Ok. Buenos días, hermanos. Dios le bendiga. Que haciendo un resumen, ¿verdad? Dentro de mis palabras, ¿verdad? Y de lo que yo puedo entender, del 1 al 6 aproximadamente es el sometimiento que nosotros debemos de tener ¿verdad? Con lo que es correcto, con lo que es justo, con lo que es verdaderamente someternos a la voluntad de Dios. No es en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensemos o nuestras expectativas estén, es lo que es correcto en los caminos del Señor. Porque el versículo 2, creo que ya lo habían leído, hay una, ¿verdad? Hay una palabra bien importante, mi corazón y mi carne, o sea, no es mi corazón solo, mi corazón y mi carne están sometidos a la voluntad de Dios. Yo los tengo que someter a eso. Esa era mi aportación. Gracias, muy bien. Hasta el momento, como dice, podemos hacer un resumen hasta ahora, ¿verdad? Que el Salmo nos sigue delineando el deseo de ir, el deseo de llegar, aún habiendo admitido y conociendo que no es fácil, que no va a ser fácil, pero que tenemos ya las herramientas disponibles a la mano. Así que para poder ir, para poder llegar, tenemos que poner, ¿verdad?, esas intenciones en acción. Y eso es lo que hemos hecho. Por ejemplo, nosotros dimos ese paso esta mañana al estar aquí ya hoy. Ya decidimos darnos esa oportunidad. Ya decidimos enderezar nuestro camino, ¿verdad? Así que ahora nos falta ver la parte, ¿verdad?, que decía la última sección, que nos va a revelar el deseo de quedarme, ¿verdad?, de quedarme aquí, o una vez, catológicamente hablando, ¿verdad?, quedarme allá, ¿verdad?, en la morada. Y esos son los versículos. Leíste el 9, cuando leíste incluiste el 9, Judy. Si no lo leemos otra vez, leemos por favor, que lea del 9 al 12, el restante, lo que resta ya del Salmo, para ir ya avanzando un poquito, que ya nos cae encima el tiempo. Por favor, alguien que lea del 9 al 12. Lee él. Si no quiere, no argumente, pero lea. El micrófono. Gracias. El Señor le bendiga. Mira, oh Dios, con buenos ojos, aquel que nuestro escudo, a quien tú has escogido como rey. Y más vale estar en un día en los mejor, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogerlo antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, bienaventurados el hombre que en ti confía. En estos versículos lo que nos daban a entender es, mejor usted estar en la casa de Jehová que estar lejos de él. Usted tiene que buscar la integridad, estar en paz y en armonía, buscar lugares santos, lugares donde usted encuentre la paz de Dios y alejarnos de los lugares de maldad. Que Dios es un Dios de amor y un Dios de justicia y un Dios de bondad que reina en nuestros corazones, y nos vamos a alejar de la maldad y estar integralmente consagrado en la vida del Señor. Gracias, hermano. El versículo 9 hace referencia a la necesidad de un rey. Recuerda la historia otra vez la historia del Salmo.
Estos 400 hombres con David allí, que todos estaban prácticamente apartados, ¿verdad? Renegados del resto de la sociedad, ahora sueñan, desean, que es lo que hemos estado delineando, ¿verdad? El deseo de regresar a la ciudad, de regresar, digamos, en gloria, ¿verdad? En poder, porque tiene allí entre ellos un rey, que es David, ¿verdad? Están pidiendo en el versículo 9 que el Señor guarde, que bendiga a este mi rey, para que cuando lleguemos allá, primero para que nos guarde en el camino, ¿verdad? El ungido, el rey, nos guarde, la autoridad, nos guarde en el camino, ¿verdad? De todo peligro, como dice también el versículo, ¿verdad? Que sea sol y que sea escudo, ¿verdad? Que alumbre el camino y que nos proteja de lo que pueda pasar en el camino. Pero que cuando lleguemos a la ciudad, también este rey, recuerde la época, tenga la potestad, tenga la autoridad de permitirnos estar en la iglesia, estar en el templo, porque el rey le daba permiso, ¿verdad? Al ciudadano para que pudiera estar en el servicio. Hoy nosotros ya hemos saltado esa parte. Ya Jesucristo ha abierto las puertas, ha abierto el acceso para que usted sí pueda llegar y congregarse aquí. Ellos ellos pedían por ese rey, por esa autoridad, por ese ungido. Ya nosotros tenemos el nuestro. Ya tenemos la autorización, ¿verdad? De parte de él de acercarnos aquí. Así que es una excusa menos para nosotros que la que presentaban ellos. Así era el procedimiento, ¿verdad? En el tiempo bíblico, en este tiempo bíblico que leemos. Así que hoy, pues, mucho más sencillo para nosotros. Y de ahí, entonces, habiendo podido alcanzar o tener acceso al templo, es que surge, ¿verdad? Este texto precisamente muy conocido, que me es más favorable estar un día en esa casa que 1000 fuera de ella. E incluso no dice ni que entre a la casa, en los atrios, a la puerta, con que esté allí, con que llegue, le basta, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Aunque sea el esquinita, aunque sea agarrado del mango de la puerta, yo quiero estar allí también con él. Yo no sé usted, yo espero que sí, pero yo me conformo con estar agarrado de la perilla y estar allí, pero estar allí en su comunión, ¿verdad? Porque lo importante no es estar sino que estar en la comunión del Señor. Eso es lo que significa el texto, ¿verdad? Más aún, quizás para los que hemos tenido una experiencia, ¿verdad? De tropezar un poquito más en los quehaceres del mundo, que hemos tenido caminos un poco distorsionados también y que Dios, en su gracia, ha permitido que lo logremos enderezar, pues también hoy y desde aquí yo doy gracias a Dios que me permitió llegar hasta aquí, hasta esta casa, ¿verdad? Que todo eso que tropecé por allá, con uno de los que he estado aquí, con uno que me ha permitido estar aquí, ha sido más que suficiente para mi vida. Ha sido más que de bienestar a mi vida. Yo espero que para usted también. Que usted también experimente eso. Que no nos haga falta en nada todo lo que hayamos podido ver, experimentar allá afuera, sino que nos baste con solamente estar ahí. Con estar en esa banca, ahí, hermanos, es una bendición que usted y yo tenemos. Y que dé gracias por eso. Y hablando católicamente, como les digo, yo quisiera nada más al menos estar en la cerradura ahí agarrado, pero que esté ahí, que sea contado, que sea alcanzado por su misericordia. Habiendo despreciado, habiendo vivido, habiendo despojado, ¿verdad? Como dice, ¿verdad, Pablo? Todo eso me es en vano poder haber alcanzado la gracia del Señor.
este peregrino sigue haciéndose, ¿verdad?, de herramienta o de recursos para lograr el éxito de estar y permanecer en la casa del Señor. Como les dije, necesita la lumbrera, la luz del Señor, pero también necesita que sea su protección, su escudo. En Efesios 6:16 dice, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Esa era la petición que tenían estos hijos de Coré desde allí, desde la cueva junto a David, en dirección y actitud de tomarlo otra vez el pueblo de Israel. Y ya vamos terminando, ¿verdad? Voy a decir que definitivamente es una dicha, es un logro, es un bienestar para aquellos que tengamos la oportunidad, la intención, ¿verdad?, de reconocer que es ese Dios, ¿verdad?, es esa misericordia la que me da las herramientas, la que me da la intención, la que pone en mí el deseo para continuar este peregrinaje y lograr llegar y morar con Él. Eso es lo que dice el último versículo, ¿verdad? Sin dejar, como decía Judith también, ¿verdad?, de seguir resaltando la autoridad a través del ejército, ¿verdad? Todo el poder y la autoridad de Dios me es dada, ¿verdad?, para yo lograr este cometido, esta meta. O sea, como ya dijimos, surgió en nosotros la intención de ir, y es a través de la acción, de la práctica, de lo que celebramos hoy, la dirección correcta, el camino para llegar. Con toda la intención, ¿verdad? Luego de tanto sacrificio, de tanto caminar, de tanta experiencia, de poder ser alcanzado por la misericordia del Señor y permanecer con Él. A pesar de que el Salmo apunta a ese anhelo del peregrino, ¿verdad? O en este caso los hijos de Coré, de ir, de llegar, de quedarse en esa ciudad, tú y yo como peregrinos hacia el templo, que ya no es físico, ¿verdad?, sino que estamos bien conscientes que es Jesús. Allí lo estableció en el Evangelio, ¿verdad? Es en Jesús que está nuestro templo, nuestro refugio. Ese es Jesús glorificado. Debemos correr la carrera que tenemos por delante, los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que dijimos, la fe es ese escudo que nos da. Hebreos 12, 1 al 2. Y que, hermano, hagamos la carrera también como nos exhorta Pablo. Sigamos en dirección a la ciudad. Utilicemos el mapa que se nos ha dado, ¿verdad? Y permita que la trilogía del Señor, que es justicia, paz y gozo, ¿verdad?, sean las que nos ayuden, que nos sirvan de instrumento, de herramienta para poder llegar. Si en esta práctica, si en este caminar, no encontramos esas tres palabras en nuestro ser, pues tenemos que redirigirnos. Justicia, paz y gozo. Ese es el letrero, ¿verdad? Ese es el sign que debemos tener presente en nuestro peregrinar.